capítulo 6, versículos 10 al 13, vamos a ver lo que nos dice Pablo. Dice la Escritura: por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La carta de Pablo a los Efesios fue escrita en el año 64 después de Cristo y se conoce como una de las cartas del cautiverio porque fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel. O sea, en realidad Pablo estaba pasando por un ataque satánico. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que abría iglesias, era un hombre que llegaba a un lugar y hablaba del evangelio, transformaba vidas, transformaba ciudades. Y entonces el enemigo lo había presionado al punto que había llegado hasta donde Pablo estaba en una cárcel. Pablo entendía perfectamente cómo trabaja el enemigo y cómo ataca, cómo hace su forma, su estrategia para atacar. Así es que Pablo está encerrado en una cárcel, pero desde allí está enviando las instrucciones al pueblo de Éfeso. La iglesia de los Efesios estaba ubicado en Éfeso y esta era una ciudad donde gente de todas partes venían para adorar a la diosa Diana. La diosa Diana en la época de Pablo era considerada la hija de Zeus y la adoración incluía sacrificios, orgías sexuales. Éfeso era una ciudad que cobijaba a los brujos, a los magos, a los hechiceros y además vendían amuletos en ese lugar para que la gente se pudiera proteger supuestamente de cosas malignas. En otras palabras, esta ciudad estaba gobernado por principados, por potestades, por huestes demoníacas que promovían la brujería, la hechicería, la idolatría y la inmoralidad sexual. Y Pablo era un guerrero de oración. Pablo era un soldado adiestrado para la batalla espiritual y estaba perfectamente entendiendo lo que estaba sucediendo ahí en ese lugar. Y el problema de la gente de hoy es no poder entender o no darse cuenta que hay un mundo espiritual y que quiera o no, al todo creyente que ha nacido de nuevo, le ha tocado nacer en medio de una batalla entre las fuerzas del bien y entre las fuerzas del mal. Y lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer es adiestrar al pueblo de Dios, enseñarle que está en un mundo que no podemos ver. Hay un mundo invisible donde se está desatando una guerra. Cuando no entendemos esto, entonces lo que pasa con nosotros es que nos peleamos unos a otros, nos destruimos unos a otros o dejamos que el enemigo destruya nuestra vida, nuestra familia, porque no entendemos que hay una guerra espiritual. Y es importante que nosotros lo entendamos. Hace algunos años atrás, recuerdo en una de las iglesias que abrimos allá en Garden City, Kansas, recuerdo que una vez llegó una señora, estábamos encerrados en la iglesia en un ayuno y llega una señora que era una americana que hablaba español, se había casado con un hispano y entonces ella dijo: mire, vengo aquí porque hay un pastor donde yo voy, ella iba a una iglesia americana y dijo: hay un pastor que me habló de ustedes y como mi esposo es mexicano, yo tengo muchos problemas en mi hogar y el pastor me dijo que tal vez viniera a hablar contigo. Yo le dije: claro, bueno, hablemos. Y estábamos allí con mi esposa y entonces en ese ayuno y la señora empezó a conversarnos, a hablarnos de su problema, todo lo que estaba pasando. La señora, su aspecto se miraba como una persona que estaba en una depresión, se podía ver todo su aspecto y la forma como estaba vestida y todo eso. Y bueno, conversamos y de repente nos dimos cuenta que realmente en sí su problema no era el esposo con el que vivía, sino que era algo más profundo. Tenía que ver con problemas ataduras de su vida, del pasado y de tantas cosas. Una persona que había estado influenciada por la idolatría, que era una persona que tenía una obsesión por la ouija y todas esas cosas. De repente nos dimos cuenta que había un problema espiritual.
Así es que le dijimos, mire, lo que podemos hacer en este momento es vamos a hacer una oración, vamos a orar y usted va a renunciar a todo esto. Usted va a pedirle a Dios que la libere y que usted se arrepiente de todas estas cosas que ha hecho. Y cuando empezamos la oración, en el momento que empezamos, ella empezó a renunciar, a pedir perdón y de repente ella empezó a sentir algo en su vida y comenzó a gritar y el Señor ahí la liberó. Fue algo tan especial que al final ella dijo, no sé, dice, qué es lo que ha sucedido dentro de mí, pero siento mucha paz. No la volvimos a ver más, pasaron los años y de repente mi esposa la vio en un lugar, en otra ciudad y la señora le dijo, ¿te acuerdas de mí? Y mi esposa le dijo, la verdad no recuerdo mucho de usted. Y dijo, bueno, yo fui aquella persona que fui a la iglesia de ustedes y entiendo que ese día Dios me liberó. Todos esos problemas que los que estaba viviendo tenían que ver con ataduras de su pasado, cosas que tenía que renunciar, que tenía que romper, porque en el momento que usted le abre la puerta al enemigo, eso es como cuando usted le abre la puerta a un vendedor. ¿Están aquí, mis amados? Te ponen el pie allí y entonces para sacarlo de allí está complicado. Y así es el enemigo. Usted le abre la puerta y de repente va empujando la puerta y va empujando la puerta hasta que se le mete adentro. Estamos en una guerra espiritual y Pablo dice que hay que fortalecerse en el Señor. Si usted mira en Efesios capítulo 6 y el verso 10 dice, por último dice, fortalezcanse en el poder del Señor. Hay que fortalecerse en el gran poder del Señor. Si un guerrero tiene toda la armadura, tiene el mejor armamento, tiene la mejor espada, tiene el mejor casco, tiene la mejor coraza, tiene, el mejor armamento, pero no tiene fuerzas para levantar su armamento, entonces está perdido. No te noto convencido. Porque si no hay fuerzas para levantar una espada, entonces ¿cómo vamos a pelear nuestra guerra espiritual? Y el Señor le está diciendo aquí, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Y hoy en día la iglesia está en la etapa más débil de su existencia. Necesitamos un avivamiento. Estamos suplicando por un despertar de Dios para que la iglesia despierte y entienda que necesita ser avivada. En la historia de los avivamientos ha sido como un pico que va y de repente baja y luego pasan años y de repente viene otra vez un avivamiento hasta que no llegue ese avivamiento a la iglesia. La iglesia ahora mismo está en un pico de bajada. No te noto convencido. Te dirá, hermano, pero aquí cantamos coritos y aquí hay todo esto y aquí gritamos y nos tiramos al suelo y todo eso, pero no hay conversión. No te noto convencido. No hay conversiones, la gente sigue viviendo una doble vida. Y cuando no hay conversión, no hay transformación, no hay nada, estamos jugando a la iglesia. Tiene que suceder algo. Por eso dice, fortalezcanse en el Señor. Si pudiéramos nosotros tener un escáner espiritual, cuando las personas entran a la puerta le pusiéramos un escáner espiritual, pudiéramos ver que vendrían encorvados, que vendrían con un tanque de gas, que vendrían caminando así, espiritualmente hablando. Vendríamos así a la iglesia. ¿Cómo está mi hermano? Espiritualmente hablando. Esa es como está la iglesia. No estoy hablando de una persona ni de mí, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general ha venido decayendo espiritualmente y ese es como un virus invisible que no lo estamos notando, no lo estamos viendo y si no lo detectas entonces estamos fritos. Hay que detectar. En esta guerra espiritual tenemos que nosotros conocer bien al enemigo. Y eso es como cuando Jesús vio a la mujer encorvada. Cuando Jesús vio a la mujer encorvada, dice que esta mujer traía un peso en su vida de 18 años. Satanás la había atormentado encorvada por 18 años. Y cuando Jesús pasó para leer una escritura, le dieron la oportunidad de leer una escritura. Y cuando él estaba leyendo la escritura, en ese momento va entrando la mujer encorvada. Todo el mundo se había acostumbrado a esa mujer encorvada. Por 18 años había ido así a la iglesia. Y cuando Jesús la ve, le dijo, mujer, this is not right.
Tú estás mal, estás encorvada. O sea, el Señor pudo ver en el mundo espiritual es probablemente a Satanás arriba de ella como un jinete. No te noto convencido. Y entonces le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y cuando le dijo eso, de repente el Señor se acercó y puso sus manos sobre de ella y la enderezó. No te noto convencido. Y dice la Escritura que en el momento que la enderezó, empezó a alabar a Dios. Porque cuando el Señor te libera, hay un despertar, hay un nuevo nacimiento, hay hambre de Dios, hay sed de Dios, hay deseo de adorar a Dios. Cuando el Señor nos libera, eso sucede. Cuando nosotros no adoramos, es porque simplemente no es porque tengamos sueños, no es porque no, es simplemente porque hay algo que está mal dentro de nosotros. Espontáneamente de ella comenzó un deseo de adorar a Dios. Ella era una mujer fiel, iba a la iglesia, estaba constantemente allí, pero estaba atada. Y la gente empezó a decirle: Señor, pero hoy es día de reposo, ¿cómo tú te pones a sanar a esta mujer en día de reposo? Y el Señor dijo: esta mujer por 18 años había sido atada por Satanás. Ella se había acostumbrado a ese estilo de vida. Eso está como cuando uno tiene un problema en la espalda. Tienes un problema de espalda, al principio estás tratando de arreglarlo, pero pasan los años y después dices: ya, ahí se quedó. O sea, llega un momento que uno se acostumbra. Por 18 años esta mujer es probable que empezó ahí, y luego ahí, y luego allí, y luego allí, y fue avanzando. Se había acostumbrado a ese estilo de vida. La familia se había acostumbrado a verla así. La iglesia se había acostumbrado a verla así. Pero cuando el Señor la vio, dijo: this is not right. Esto no está bien. Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Así es que si usted se siente cansado, si se siente derrotado espiritualmente, vengo a decirle lo que dice el Señor: eres libre, porque en Cristo somos libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No podemos permitir que el enemigo nos destruya nuestra vida espiritual. No podemos permitir que vivamos en una costumbre que va en contra de lo que Dios dice hacia nosotros. La Biblia dice que Él da esfuerzo al que está cansado, y Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Y las fuerzas se construyen con ejercicio. Las fuerzas también se construyen con buena alimentación. Y Pablo dice: fortalezcanse en el Señor. La mayoría de cristianos ya no comen palabra de Dios. La mayoría de cristianos hoy en día, en esta nueva era, en esta nueva época, en este nuevo tiempo, solamente está sobreviviendo del mensaje dominical, de lo que se escucha el domingo, una palabra, un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos viviendo con una comida de un solo día. Y no se puede vivir con una comida de un solo día. Tenemos que nosotros aprender a comer por nosotros mismos. Así es que es importante hoy, por eso vengo a decirles que estamos en una guerra. Y un soldado que no come y está en una guerra no va a poder levantar su espada. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Primera de Crónicas 16:11, viene lo que dice David, dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Refúgiate en el Señor y busca. Él dice, busca siempre su presencia. Estas palabras las escribe David cuando compuso un cántico para traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel había vivido sin el arca del pacto por 20 años. El enemigo, los filisteos, habían venido y se habían robado el arca del pacto. Se habían quedado ellos sin esa arca. Nadie se preocupó por traerla. Y cuando David sube al trono, lo primero que dijo David: yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Así es que no nos acostumbremos que en esta iglesia estemos fuera de esa presencia de Dios. Que no nos acostumbremos que nuestras vidas estén secas y vacías. Cuando usted se sienta vacío, se sienta seco, tiene que decir: Señor, quítame todo esto, vuélveme a ti, despiértame a un deseo de ti, a una hambre de ti. No podemos permitir que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida. Así es que
David escribe esas palabras: busquen siempre su presencia. Y ellos van y traen el arca del pacto, porque él quería que la presencia de Dios estuviera en su ciudad, estuviera en su casa. Mis amados, tenemos que traer la presencia de Dios al lugar donde estamos, a nuestro entorno, en tu trabajo, en el lugar donde desenvuelves. Trae la presencia de Dios. ¿Cómo traes la presencia de Dios? A través de la adoración. Usted empieza a adorar a Dios y adorar a Dios, y usted transforma el ambiente donde usted está. Así es que la importancia de traer la presencia de Dios. Así es que David dice: hay que traer el arca, hay que traer la presencia de Dios. Traes la presencia de Dios y eres fortalecido, eres despertado a una nueva dimensión de adoración. Estamos en guerra espiritual y Pablo dice que hay que ponerse la armadura de Dios. Hay que vestirse con la armadura de Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios 6:10. Dice: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ante las artimañas del diablo. Debemos de ser conscientes que Satanás tiene más de 6,000 años atacando a la iglesia. O sea, en otras palabras, tiene una experiencia tremenda en la guerra espiritual. Nosotros tenemos apenas tal vez 30, 25 años que estamos aprendiendo cómo guerrear con las fuerzas espirituales. Satanás tiene muchos años de experiencia en esto. Sabe las tácticas, sabe cómo llegarle a usted y a mí, sabe cómo, o sea, él ya tiene todo un plan estratégico cómo destruir nuestra vida espiritual. Y es por ello que Dios dice que debemos de ponernos la armadura que Él nos ha puesto, que Él nos ha provisto. Así es que si nosotros ya sabemos que hay una armadura, ¿por qué vamos a salir a una guerra sin armadura? ¿Están aquí, mis amados? Si a un soldado iba sin armadura a una guerra, era una muerte segura. Así es que si estamos en una guerra, eso está como ahorita nosotros que estamos pasando por el COVID-19. Si usted va a ir a una tienda, aunque usted dice: aunque yo no creo en esta, no te van a dejar entrar, te van a sacar de allí. Tienes que andar con tu mascarilla. No te noto convencido. O sea, tienes que andar con tu mascarilla porque eso es lo que como está la ley ahora. Y a veces, yo no sé a cuánto les ha pasado esto, pero al menos a mí me pasó que una vez estaba yo haciendo un trabajo en un lugar y tuve que ir a comprar una parte que necesitaba cambiar en una casa. Iba a cambiar una parte, unas cosas. Y de repente voy a la tienda, al Home Depot, y cuando estoy afuera de la tienda veo que no traigo mascarilla. Y dije: ¿y ahora cómo voy a entrar? Me van a sacar, me van a apuntar ahí toda la gente. ¿Qué hago? Me saco la camisa, ¿qué hago? Y empiezo a buscar en el carro por todos lados, ¿qué me pongo? Y como que había limpiado el carro, porque a veces encuentro de todo. A veces encuentro hasta Chick-fil-A, Burger King, bueno, todo el menú que pueda haber allí. Pero ese día no encontré nada. Yo dije: ¿y ahora qué hago? Pues de repente había ido yo a un lugar, a una iglesia donde nos dieron un pañuelito, y ahí lo encontré y lo agarré y lo amarré con otro. Hice como una serie de pañuelos y me los amarré. Y así pude entrar a ese lugar para que no me sacaran del lugar, pudiera yo comprar mi parte. Yo decía: que no me reconozca nadie, porque si no van. Una vez me tuve que poner hasta un calcetín. No te noto convencido. Hay una hermana que me encontré, no recuerdo quién fue, pero cuando me vio me quedaba mirando la cara como que: ¿qué traes? Era un calcetín. Cuando usted no tiene las cosas y tiene que llevarlas, pues vamos a... Así es que un soldado, cuando va a una guerra, tiene que estar preparado. Amén. Tiene que prepararse. Usted no puede ir a una guerra sin llevar su armamento y llevar su protección. Y sin estar preparado mentalmente y físicamente. Así que hablamos de una preparación. Así que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, ellos iban a una guerra. Y el Señor les habló de ponerse la armadura de Dios. Y cuando Dios le dijo a Josué, le dio una armadura de la palabra, porque le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo sé, Josué, que tú tienes una armadura allí, la tienes bien afilada, sabes cómo usarla y todo eso, pero yo te estoy dando una armadura que va a salvar tu alma y te va a dar éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Solamente esfuérzate. Le da la armadura, que es la palabra, y luego le dice esfuérzate. Lo mismo que nos está diciendo Pablo: esfuérzate y ponte la armadura. A Josué le dice: aquí está la palabra que te va a dar el éxito en la batalla. Pero luego le dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Josué se puso la armadura de la fe, la promesa de la palabra de Dios, y entró en la batalla. Con el poder de la fe y con la espada de la promesa de Dios derribó los muros de Jericó. La armadura de la fe era para creer que unos muros se iban a derribar, porque recuerde que Josué era un guerrero experimentado, un guerrero que sabía cómo llegar a una batalla, pero él no sabía de batallas espirituales tanto como lo sabía Moisés. ¿Están aquí, mis amados? Él sabía de guerra en cuanto a lo que tiene que ver en lanzarse contra cuerpo a cuerpo y llevar su espada, pero detrás de toda guerra hay una guerra espiritual. Detrás de toda batalla de la vida que usted está viviendo hay una guerra espiritual. Así es que Josué tenía que creer que esos muros se iban a derribar sin usar la espada. Tuvo que usar entonces la fe para derribar esos muros. La armadura de la fe para creer que se iban a derribar. Creer que el Señor, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo: no quiero que hoy confíes en tus flechas. No quiero que hoy ustedes confíen en su armamento y en su estrategia. Quiero que confíen en mí. Quiero que crean que la palabra que yo les he dado puede transformar sus vidas y puede lograr que ustedes logren conquistar esa batalla. Solamente obedezcan lo que yo les digo. Y es interesante que Josué se lanza con ese armamento, y ese armamento eran trompetas y era adoración. Trompetas y adoración. Solo adorando y adorando los muros se derribaron. Tenemos que volver a creerle a Dios, que Dios puede derribar las enfermedades, que Dios puede derribar los muros de los problemas financieros a través de la adoración. La adoración transforma, la adoración cambia, la adoración rompe cadenas. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios con pasión? Si eso no está pasando en su vida, mi amado, busque un tiempito, póngase en un lugar y empiece a adorar a Dios. Adórelo, alábelo. Si usted se siente como esas bisagras que ya necesitan que se le eche ahí W240, entonces échese eso. Porque cuando uno ha dejado de adorar a Dios así, hermano, uno está así todo tullido, espiritualmente hablando. Uno tiene que empezar a adorar. Que me va a ver fulano y va a decir que yo soy loco. No importa que digan lo que digan. ¿Están aquí, mis amados? Una vez yo voy manejando en California, en Los Ángeles, California. Son como 6 carriles. 6 carriles son en California, y ahora han agregado hasta otras cosas más por tanto carro que hay. Y voy yo a mi trabajo y de repente voy escuchando una predicación, y aquella palabra llegó tanto a mi vida, y entonces empezó un canto, empezamos a adorar, y empecé yo a adorar. Y como tú sabes que allá en California hay un tráfico tremendo. Estoy hablando de hace unos 27 años atrás, más o menos, que yo vivía allá. Y entonces el carro se quedó parado, completamente un tráfico parado. Y yo aproveché ese momento para adorar al Señor, y adorar. Y cuando de repente empezó la pitazón, y era que ya todos los carros se habían ido, yo tenía un montón de carros detrás de mí. Hay que adorar a Dios en toda oportunidad que tengas. Tu vida va a ser diferente cuando adoras. Vas a ganar las batallas. David ganó sus batallas con la adoración. Josué ganó sus batallas con la adoración. Así que cuando estás en el momento oportuno, adora al Señor. Adora al Señor. Alaba a Dios en tus problemas, en tus necesidades, en todo lo que te esté pasando. Job, cuando le vino la situación más difícil, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Usted empieza a adorar a Dios y de repente esa situación empieza a cambiar. Y usted mira, pastor, pero no cambia. A veces no cambia la situación, pero te cambia a ti. Cambia tu perspectiva de la vida.
viene una fuerza espiritual. El problema sigue allí, la situación sigue allí, pero ahora tú ya no lo ves tan como ese gigante, sino que lo ves como algo que va a estar allí hasta el tiempo que Dios quiera que esté allí. Pero que you are going to overcome on that. Vas a pasar todo eso en el nombre de Jesús. Porque no es con espada ni con ejércitos, es con el poder del Espíritu Santo. Josué se puso la armadura de la promesa de la palabra de Dios para poder vencer esa batalla. Así es que la pregunta es: ¿cómo está tu armadura? ¿Cómo está tu armadura? ¿La tienes allí lista? ¿Cómo está tu espada? ¿Ya puede cortar cabezas o cuando le pegas no tiene filo? Hay que afilar esa espada. Hay que afilar la espada para que cuando usted la trace pueda cortar cabeza, pelo, lo que esté a su lado. Pueda cortar todo lo que el enemigo esté viniendo contra su vida. Así como le dijo a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Así en este pasaje el Señor nos está diciendo: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego le dice: ponte la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura del cristiano? Bueno, si usted empieza a leer en este pasaje desde el verso 14 en adelante, te va a decir la armadura. Dice que es el casco de la salvación. ¿Qué es el casco? El que te va a proteger. El soldado romano se ponía un casco y esto le protegía su cabeza de algún golpe, de algún machetazo. Así es que en el casco de la salvación, de lo que está hablando es que nosotros debemos de cubrir nuestra mente de esos pensamientos del enemigo a través de la palabra de Dios. Alguien una vez dijo que todo lo que siembres en el cerebro, en la mente, entonces eso se va a dar. ¿Por qué? Porque esta persona dijo que comparaba la mente como un campo fértil. Todo lo que usted le siembre, eso se va a dar. Así es que es importante que si usted le siembra la palabra de Dios, entonces eso va a crecer. Si usted le siembra toda la cosa contraria, todo lo demás va a crecer allí. Y es importante que nosotros entonces nos pongamos el casco. La otra armadura es la coraza de justicia. La coraza era una cobertura de metal que se ponían los romanos en el pecho para que cuando entonces vinieran y le atacaran con una espada o algo, entonces se pudiera detener, se pudiera desviar. Ahora yo quisiera que usted se imagine por un momento a un soldado romano que está en una batalla. Él está en una batalla de cuerpo a cuerpo con Aileen. Tiene su coraza, tiene su casco y de repente en el aire él mira que viene una flecha. Y la flecha viene y le va a llegar en el pecho y de repente la flecha le cae en el pecho y él dijo: ya me morí. Pero resulta que como trae una coraza, trae una coraza de metal, porque también depende de qué tipo de coraza tengas. Si es una coraza de cuero nada más, te vas a ver bonito y todo, y va a ser más ligero y toda la cosa, pero no te va a proteger como te va a proteger una coraza de metal. Y cuando caía la flecha, entonces cuando cayó la flecha, por decir así, imagínatelo por un momento, cae la flecha. Y cuando cae la flecha cae al piso. Porque él tenía una coraza en su pecho. God protect us from our emotions. El Señor nos protege de nuestras emociones. Dios nos guarda de nuestras emociones. Las emociones por lo general exigen que actuemos de inmediato. Cuando a usted Aileen le hace algo, cuando Aileen le dice algo, nuestras emociones quieren actuar. Cuando Aileen nos mira con flechas, así como esa mirada de flecha, ¿se ha visto las miradas de flecha, no? Que lo miran a usted despreciablemente o algo, usted se siente, entonces o si le dicen algo, las emociones quieren actuar. Pero no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Nosotros no podemos entrar en esa justicia. Deja que Dios haga esa justicia. Ponte la coraza de justicia, porque es Dios el que va a pelear a tu favor. Cuando nosotros nos metemos allí a querer pelear una batalla que no es nuestra, entonces estamos fritos. Así es que es interesante notar que lo que es la coraza de justicia. Otra parte de la armadura es el cinturón de la verdad. El cinturón le permitía sostener la espada. Si no hubiera un cinturón, entonces ¿dónde iba a poner su espada el soldado romano?
Así es que en otras palabras nos está diciendo que el cinturón nos acerca a tener a la espada lista con nosotros. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en una tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. La otra parte de la armadura es la espada del Espíritu. Esta es la palabra de Dios. El gran guerrero Josué entendió que su verdadera espada era confiar en la palabra de Dios. Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esta es la espada que yo te voy a dar. Yo sé que tienes una espada allí, pero esa espada en cierta forma te va a ayudar en algo, pero la que yo te estoy dando te va a dar éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo mejor que nosotros podemos darle a nuestros hijos, podemos darle la espada de la educación, podemos darle la espada de enseñarle a trabajar, podemos darle la espada de los buenos modales, pero si no le das la espada de la palabra de Dios, no podrá tener éxito. Porque llegarán momentos donde serán situaciones adversas y difíciles que no sabrá qué hacer. Hoy en día hay muchachos que se sienten oprimidos, derrotados y están así, de repente no saben qué hacer. Todos nos hemos sentido así alguna vez en la vida. ¿Y qué hacemos? Ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a buscar un lugar, vamos a adorar a Dios, vamos a romper cadenas, vamos a renunciar, nos vamos a autoliberar y de repente sales como nuevo otra vez. Si no les enseñamos eso a las demás personas, seguirán encorvados toda su vida. Tenemos que enseñarle a que tienen que levantarse, a que tienen que salir de ese estado espiritual en el que se encuentran. La otra parte de la armadura es el escudo de la fe para cubrirnos de los ataques del maligno. Los grandes hombres de la Biblia vencieron a sus enemigos por la fe. Por la fe es como vamos a vencer. En otras palabras, lo que usted está escuchando ahora, hay un pensamiento que te dice: este pastor es exagerado. Está hablando de cosas que no, tienes que empezar a creer. Hay un mundo espiritual. El hecho que tú no lo veas no quiere decir que no exista. Hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual se mueven los demonios, los principados y las potestades. Mire, soy un plantador de iglesia. Hemos abierto iglesias en varios lugares. Y si hay algo que el diablo ataca es cuando usted va a abrir una iglesia. Porque abrir una iglesia es como cuando Jesús iba a nacer en un lugar. Cuando Jesús iba a nacer en un lugar, el enemigo enseguida mandó a que mataran a todos los niños menores de 2 años. Porque no quería que naciera Jesús. Cuando una iglesia se va a abrir, hay un ataque sobrenatural. Cuando yo doy entrenamiento de plantación de iglesias a nuevos pastores que van a abrir iglesias, les digo: mira, usted puede estar bien entrenado, puede saberte todas las estrategias y todo lo que puedes tener un buen action plan y todo eso, pero si usted no está preparado espiritualmente, te van a demoler. ¿No te noto convencido? He encontrado pastores que se queman allí. Pastores, porque plantar una iglesia, abrir una iglesia, vas a sentir todo el peso del enemigo sobre de ti. A través de frustraciones, de sueños, de ataques demoníacos, Pablo decía ataques de falsos hermanos. Bueno, de todo tipo de ataque por todos lados. Y si no sabes que eso es un ataque del enemigo, si no sabes discernir cuando es un ataque del enemigo, te vas a agarrar con ese hermano, te vas a agarrar con ese familiar, con tu esposa, con tu esposo, porque no lo entiendes. Pero cuando usted lo entiende, que hay una guerra espiritual, vas a saber que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Hay un mundo espiritual. La iglesia no es solamente venir el domingo y escuchar un mensaje y es todo. No. Usted es un guerrero espiritual. Y cuando usted empieza a hacer la obra de Dios, mis amados, usted empieza a ver el ataque del enemigo también. Estamos en guerra espiritual y Pablo dice que debemos conocer las artimañas de Satanás. Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es interesante que Pablo dice que la única forma de hacerle frente al enemigo es poniéndose la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? Bueno, nosotros sabemos: la oración, la palabra, el ayuno y todas esas cosas.
Es interesante que hay cristianos que son buenos en la oración. Y esa es una parte de la armadura, la oración. Somos buenísimos en la oración, pero somos lentos para la palabra. Entonces, ¿qué pasa? No, cuando estás metido solo en la oración, pero no hay palabra, entonces vas a la guerra, pero entonces no sabes cómo guerrearlo. Vas a guerrearlo con la oración, pero la oración tiene que tener palabra de Dios. Usted tiene que guerrear en la oración, pero con palabra de Dios. Y es importante que debes de saber cómo pelear esa batalla. Con la oración, pero no son palabras exactamente tuyas, son palabras que tienen que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Porque Jesús, cuando peleó su batalla, dijo: escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? Allí estaba escrito, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Tenemos que nosotros pelear nuestras batallas a través de la oración con la palabra. Pablo dice que hay que ponerse la armadura de Dios para que puedan hacer frente, dice, ante las artimañas del diablo. Ahora, yo busqué otra versión y la Nueva Traducción Viviente dice, en vez de usar artimañas del diablo, dice que podamos hacer frente contra la estrategia del diablo. O sea que la palabra artimaña la traduce como estrategia. El enemigo, antes de atacarnos a nosotros, primero te hace inteligencia. O sea, primero te estudia. Y a una vez que te estudió, dijo: ya sé lo que te gusta, ya sé por dónde vas, ya sé. Entonces, él, una vez que te estudia, entonces te pone todas las cosas alrededor tuyo para que entonces, para que caigas en esa tentación que él te envía. Pero primero te hizo una estrategia. La palabra artimaña dice que es una estrategia para que podamos vencer contra las estrategias del enemigo. Y la primera estrategia que el enemigo usa es el engaño. El diablo es un engañador. Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira. Sabe él cómo engañarnos. Y en 2 Corintios 11:3 dice Pablo, aquí en 2 Corintios 11:3, la preocupación de Pablo dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Vuelvo a leer este pasaje de 2 Corintios 11:3. Me temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, mira lo que dice, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El diablo usó con los hermanos de Corintios la misma estrategia que había usado con Eva. La misma estrategia, les desvió los pensamientos hacia una necesidad o hacia un deseo. Eva estaba bien contenta en el huerto. Si vamos a la Biblia, a Eva estaba bien contenta en el huerto. Se sentía bendecida. Cuando Dios le dijo: mira, todos esos frutos que están allí puedes comer. Ella vio, wow, un montón de frutos lindos, preciosos, árboles, un jardín hermoso. Se sentía bendecida, todo estaba bien. Le dijo: todo eso puedes comer. Solamente ese arbolito que está allá, ese no lo toques. Pero todo lo demás, ella estaba bendecida. Se enfocó en toda la bendición que Dios le dio. Y cuando ella va con esa bendición, de repente viene el enemigo y le desvía el pensamiento y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de los árboles. Ahí le desvía el pensamiento. Y entonces ahora Eva empieza a enfocarse en ese arbolito y dejó de enfocarse en todas las bendiciones que Dios le estaba dando. Ese es como el enemigo trabaja. Y el apóstol San Pablo está diciendo en esta escritura: me temo que el enemigo les desvíe el pensamiento, así como lo hizo con Eva. Y yo les digo hoy: me temo que el enemigo le vaya a desviar la mente y se enfoquen en lo que no tienen y no miran todo lo que Dios les ha dado. Porque a veces eso pasa con nosotros. Nos desenfocamos de las grandes bendiciones de Dios. Nos desenfocamos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Se cuenta una vez que un hombre pobre andaba sin zapatos, descalzo. Y cuando hacía frío en el invierno sentía el hielo, el frío. Y en el tiempo del calor, el asfalto que tocaba sus pies.
Así es que el hombre le oró a Dios y le dijo: Padre, por favor, si en verdad tú existes, regálame un par de zapatitos. Y bueno, así quedó esa oración. Al otro día él va caminando por la calle y encuentra en la acera un par de zapatitos nuevos, bonitos, lindos. Él los agarró, o sea, primero volteó para todos lados, a ver si había alguien que los había dejado allí. No vio nadie. Entonces dijo: estos son los zapatos que le pedí a Dios. Y se los puso y le quedaban así como perfectos, ¿no? Al pie como tenían que estar. Y él comenzó a darle gracias: gracias Dios, gracias por estos zapatitos, tú me los has bendecido, gracias Señor. Así es que de repente él estaba tan contento, tan alegre caminando. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado caminar alegre? ¿Sabe cómo uno camina cuando estás caminando alegre? Cuando estás caminando triste uno va así, ¿no? Pero cuando estás alegre vas caminando con aquel. Pues el hombre va contento con sus zapatitos nuevos. Y cuando él va caminando con eso, de repente viene un personaje y le dice: oiga Señor, qué bien se ven esos zapatos, son nuevos, wow, qué bonito. Y entonces: oh sí, dijo él, eso me lo regaló el Señor. ¿Te lo regaló Dios? Sí, me lo regaló Dios, le dijo el hombre. Bueno, pero si hubiera sido Dios, en vez de regalarte un par de zapatos, te hubiera regalado una bicicleta o te hubiera regalado un carro. Y entonces se quedó pensando el hombre. Y de repente va pasando a él en una bicicleta y ve a aquel hombre en la bicicleta. Y luego ve pasando a un hombre en un carro y dice: wow, dice, sí es cierto. Le sembró la duda. Y de repente aquella alegría con la que iba caminando empezó a tener pensamientos de frustración, pensamientos de negatividad. Y de repente él hace una oración y le dice: Dios, aquí están tus zapatos, ya no los quiero. Y Dios le dice: pero ¿cómo? Pero tú me pediste un par de zapatos. Sí, yo te pedí, pero ¿por qué no me diste una bicicleta o un carro? A todos los demás les ha dado una bicicleta y un carro, y a mí me tienes con un par de zapatos. Y el Señor le dijo: pero eso fue lo que tú me pediste. No te noto convencido. Tú me pediste un par de zapatos y yo te los di. Entonces es interesante cómo trabaja el enemigo en nuestra mente. Que de repente nosotros tenemos todo lo necesario para vivir y de repente vemos otras personas que tal vez están teniendo su vida, su éxito, lo que sea, su tiempo, y nos enfocamos en lo que esas personas tienen y no en lo que Dios nos ha dado. Y entonces empezamos a frustrarnos y a decir: wow, pero si yo soy un hermano, un creyente, toda la vida te he servido, Dios, ¿y por qué solamente me has dado zapatitos? No te noto convencido. Y entonces el enemigo llega en ese momento. Otra estrategia que utiliza Satanás es que escoge el momento oportuno. Cuando el diablo tentó a Eva, Eva estaba sola. Es importante que usted note eso. Cuando el diablo tentó a Eva, Eva estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? No lo sabemos dónde estaba Adán, pero Eva estaba sola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que él busca el momento oportuno. En el momento que tú te sientes débil, en el momento de una enfermedad, en el momento de un problema, en el momento de una necesidad, allí llega el enemigo. Y hay personas que creen que el enemigo va a llegar así como con un tenedor grande, o que le van a sacudir la cama, o que se le van a caer los platos y ¡ay, aquí está el diablo! No, que van a ver un gato negro. Porque a veces vemos un gato negro, la sangre de Cristo, pobre gato. El pobre gato no tiene nada que ver porque es negro y le decimos la sangre de Cristo al pobre gato. El enemigo no llega así. El enemigo llega con pensamientos. Aquí es donde ataca el enemigo. Te siembra la duda. Así que la estrategia del enemigo es: escoge el momento oportuno. Cuando Jesús estaba ayunando por 40 días y 40 noches, dice la Biblia que después de que termina su ayuno, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Y Satanás, cuando escuchó que sonó por ahí algo que tenía hambre el Señor, se acercó rápidamente y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Mira qué tremendo cómo el enemigo llega en el momento oportuno. Cuando recibiste un golpe, un momento duro, una mala noticia,
ahí, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué sirve que vayas a esa iglesia? ¿De qué sirve que tú estés allí buscando a Dios, estás tratando de hacerlo mejor? Mira cómo te pagan. Wow. Así te llega el enemigo. Y si nosotros no sabemos discernir esos pensamientos, vamos a terminar por el suelo. Cuando llegó ese pensamiento, Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo reprendió con la palabra. Esa es la forma como tenemos que atacar al enemigo. Otra estrategia que utiliza Satanás es que utiliza a las personas. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Hay otra versión que dice: no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales malignas en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha, nos está diciendo aquí, no son con las personas. Así que si usted siente una lucha de un ataque por medio de una persona, no la agarre contra esa persona, porque no es esa persona. Detrás de eso hay un mundo espiritual. ¿Están aquí, mis amados? Hay un mundo espiritual detrás de todo ataque del enemigo. No son las personas, es un ataque. Mire, cuando Jesús está teniendo la última cena, ya Judas, su mejor amigo, y a veces el ataque va a venir por su mejor amigo, por la gente más cercana a usted. Judas, el mejor amigo de Jesús, líder, un apóstol, ya él había hecho todo el trámite para vender a Jesús. Y cuando él llega a la cena, a la última cena, ya Jesús sabía y dijo: uno de los que están aquí me va a traicionar. Él ya sabía, el Señor sabía, pero no lo agarró del pelo, no lo maltrató, porque sabía que su lucha no era contra Judas. Por eso cuando Judas va a poner el pan y mojan el pan juntos, el Señor no le habló a Judas, sino que le habló al diablo y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Sabía que su lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos que empezar a discernir. Si usted está teniendo tantos problemas en su hogar, discierna que puede ser un ataque del diablo. Su lucha no es contra personas. Hay un mundo espiritual que quiere destruir tu familia, quiere destruir tu casa, tu hogar, tus hijos, quiere acabar con todo. Tenemos que aprender a discernir. Entonces empezar a usar las estrategias que nos da la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si nosotros no sabemos discernir, entonces el enemigo empieza a llenarnos con pensamientos. La Biblia lo llama dardos de fuego del maligno. Te pone un pensamiento negativo, y ese pensamiento negativo de repente se va formando. Y de repente llegas a un lugar y le puso el pensamiento negativo a tu esposo o a tu esposa, y tú llegas y de repente con una sola palabra que dices ya todo se echó a perder. ¿Por qué? Porque ya el enemigo ya estaba trabajando en el área. O viceversa, llega la persona que llega y entonces ya el enemigo ya trabajó en su mente, y cuando llega entonces ha creado una atmósfera negativa. Tenemos que discernir cómo te está atacando el diablo. Tus finanzas. Si tú miras que tus finanzas, yo gano un montón de plata, pero esta plata se hace agua. Conocí un hermano en Garden City, Kansas, que el hombre ganaba en aquella época, hace ya varios años atrás, el hombre ganaba como 1,000 y pico a la semana. Y lo que yo ganaba en aquella época era como a la semana como 300 pesos o menos de $300. Y cuando yo voy, él vivía en una traila y me dice: no es que no puedo pagar mis biles. Y digo: ¿cuánto gana, hermano? Para ayudarle yo a ver el presupuesto, ver su presupuesto. Y dice: pues gano más de $1,000 a la semana. ¿Qué? Yo con eso hasta me compraría una mansión. No te noto convencido. Tienes que discernir dónde te está atacando el diablo. Puede ser con tu hogar, puede ser con tus finanzas, puede ser con tu salud. Tienes que entonces empezar a discernir. No te dejes que pasen los años y sigas viviendo de esa forma. Empieza a mirar cómo el enemigo te está atacando. Póngase de pie, por favor.
quiero en este momento aprovechar para tomar unos minutitos. Hemos hablado de guerra espiritual y queremos aprovechar este momento que la palabra ha entrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted que está ya en casita, por favor póngase de pie conmigo. Vamos a entrar en guerra espiritual. Vamos a tomar un tiempo para entrar en esa presencia divina de Dios. Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra personas, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Yo quiero invitarle en este momento, todos los que puedan venir enfrente, por favor venga enfrente con nosotros, venga enfrente, solamente no se paren en este lado, pero pónganse al frente, a los costados, por favor. Vengan enfrente con nosotros, guardando su distancia. Si están en grupo como familia, pues únanse como familia. Pero vamos en este momento a entrar en esa intercesión, a entrar en esa guerra espiritual. Vamos a entrar en ese tema, en esa búsqueda de Dios. El Espíritu del Señor está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Su gracia está en este lugar. Su misericordia está en este lugar. Espíritu Santo de Dios, invocamos tu presencia. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a invocar conmigo la presencia de Dios. Presencia de Dios, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, llena este lugar. Llena mi mente, dile, llena mi corazón. Llena mi mente y mi corazón. Espíritu Santo de Dios, yo creo que tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Ahí usted que está en casa, dígale, yo creo tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor Dios mío. Has prometido nunca abandonarme, nunca dejarme. Ahora empiece a renunciar conmigo. Todo ataque del diablo, todo lo que le está atormentando. Si usted tiene pecados ocultos, empiece a renunciar, a pedir perdón. Padre, perdóname de todo pecado, de toda maldad. Empieza a renunciar a todo mal hábito. Empieza a renunciar, dígale, yo renuncio. Si tiene odio, resentimiento, amargura, si tiene pereza, si se siente mal espiritualmente o físicamente, empiece a renunciar ahora. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda obra del diablo, a todo lo que el enemigo me ha atacado. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Abra su boca y diga, renuncio ahora mismo. Quita tus sucias manos de mi cuerpo, Satanás, en el nombre de Jesús. Todo cáncer del diablo se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad ahora mismo se deshace. Todo malestar ahora se va. Usted empieza a renunciar. Te echo de mi vida por el poder de la sangre de Cristo. Tomo la autoridad de la palabra. Tomo la autoridad de la palabra porque escrito está, en la cruz del Calvario te llevaste toda enfermedad y por tus llagas fuimos nosotros curados. Empiece a renunciar. Yo renuncio ahora mismo a todo odio, todo resentimiento, toda amargura, todo lo que no es de Dios. Oh, ahora mismo, todo desánimo que está tomando, esos pensamientos de suicidio, empieza a renunciarlos. Dile, yo renuncio ahora mismo a estos pensamientos que me quieren llevar a la muerte. Ahora yo los renuncio. Se van de mi mente, se van de mi corazón en el nombre de Jesús. Todo desgano espiritual, renuncia, empieza a renunciar. Esa es la forma. Renuncia. Se va de mi vida ahora por la sangre de Cristo, por el poder de la palabra. Ahora mismo, ahora vamos a adorar. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, Cordero de la gloria. Empiece a adorar. Oh, adoramos. Le estoy enseñando guerra espiritual. Le estoy enseñando a pelear sus batallas. Adore. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te adora, Señor. Oh, bendito sea. Por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos y a proclamar el año favorable del Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, te adoro, te exalto. Cuán grande es tu nombre, Padre. Adórele. Cuando usted empieza a adorar, el enemigo no lo puede resistir. Usted empieza a adorar y el enemigo huye. Oh, adoro.
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoro al Shaddai, adoro al Adonai, al admirable, al consejero. Oh, maravilloso Padre, maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso Padre, te adoro, te alabo, te exalto, Señor. Yo no puedo sin ti, Señor. Mi vida no tendría sentido sin ti, Padre amado. Te adoro, Señor, y te exalto. Te alabo, Señor. No permitas que ningún solo día de mi vida se aleje de ti, Padre. Oh, que todos mis días sean contados para ti, Padre. Que todos mis días sean entregados para ti, Señor. Adore, 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 adore. Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Sí, Señor. Adoro, adoro al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Adoro al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, vengo contra ti, Satanás, por el poder de la palabra. Porque escrito está: yo miraba caer a Satanás desde el cielo como un rayo, pero les he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Vengo contra ti por el poder de la palabra, ordenándote que sueltes esos cuerpos ahora mismo. Suelta esos cuerpos por la sangre de Cristo. Suelta esas mentes, suelta esas almas en el nombre de Jesús. Porque escrito está: delante de Jehová toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora mismo yo vengo presentando a mis hijos. Empiece, si usted tiene hijos, vengo presentando a mis hijos. Si usted tiene un hermano, una hermana, un creyente, hermanos que se han apartado del Señor, empieza a declararlo. Yo los presento delante de Dios en el nombre de Jesús. Ese familiar, en el nombre de Jesús, quita tu sucia mano de ellos, Satanás, por la sangre de Cristo. Mira la sangre, porque escrito está: por medio de la sangre del Cordero, y él han vencido por medio de la sangre del Cordero, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vengo por medio de la sangre de Cristo, que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando en medio de ellos en la cruz del Calvario. Ahora mismo yo vengo aplicando la sangre de Cristo sobre el pueblo de Dios, la sangre de Jesucristo sobre el pueblo de Dios. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Ahora se rompen esos pensamientos negativos, esos pensamientos de derrota. Se rompen en el nombre de Jesús. 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 Ahora, por el poder de la palabra, se rompen esos pensamientos del diablo. Se van ahora, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va, por la sangre de Cristo, por el poder de la palabra. Todo lo que no es de Dios se va, ahora, se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, yo invoco tu presencia en este lugar. Sienta la presencia de Dios en este lugar. Qué rica presencia. Inunda este lugar, Padre. Inundas este lugar, Señor. Inundas mi alma. Inundas mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Inundas mi alma, Padre. Inundas mi vida, Padre. Enviamos una palabra de sanidad a los que están ahí, en esa cámara, Señor, en esa casa, en ese teléfono, allí en esa pantalla. Enviamos una palabra de sanidad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo toda enfermedad del diablo se deshace. Todo ataque de las tinieblas en ese hogar, en esa familia, se desvanece por la sangre del Cordero y por el poder de la palabra. Vengo enviando una palabra de libertad, porque si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Envío esa palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Honor y toda la gloria. Damos honor y toda la gloria. Eres nuestro Dios. ¿Por quién vivimos? Por quien vivimos. Damos honor y toda la gloria. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás sanando, tú estás liberando, tú estás rompiendo cadenas, tú estás trayendo libertad. En el nombre de Jesús, sobre nuestros jóvenes,
Los cubrimos con la sangre de Cristo. Estás trayendo la libertad, Padre amado. Esta batalla, Señor, Dios mío, es suya, Señor. Esta es la guerra, Señor, Dios mío. Estamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a este pueblo que está aquí enfrente, Señor. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Padre. Amén, amén, amén. Continuamos, que Dios me los bendiga. Bendición.